Gracias por seguir con nosotros. Tenemos otro tema a discutir y es que sabe usted el colaborador eficaz en el caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, Mario Luis Paz Mejía, pues ya no declarará en contra de los hermanos Valdés Pais como ya estaba previsto. Parece que a la CICIG y al Ministerio Público se le cae pedazo a pedazo el caso Rosenberg. Esto luego que el colaborador eficaz Mario Luis Paz Mejía desmintiera que Francisco y Estuardo Valdés Pais fueran responsables del asesinato de Rosenberg el 10 de mayo de 2010 y que fue obligado por el fiscal Rubén Herrera y el representante de la CICIG en el caso, Francisco Orozco, a declarar en contra de los Valdés, luego de ofrecerle 50,000 quetzales que nunca se le entregaron. El colaborador eficaz, a causa de la enfermedad terminal que padece y un derrame cerebral sufrido el pasado junio, amplió su declaración en un centro médico de la capital. Según los abogados defensores, Paz aclaró los hechos, ya que señaló que Rosenberg fue quien los contrató primeramente como custodios y luego cambió las órdenes y los convirtió en sicarios. Luego de 3 años y un mes de permanecer en prisión preventiva, finalmente el próximo 2 de agosto sabrán si irán a juicio o no. Esto luego que el juez Óscar Sagastume, titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal, calendarizara la audiencia. Un caso sumamente complejo, pero hay un análisis muy completo por parte de Philip Chicola al respecto. Philip. Gracias, Juan Carlos. Solo para recordar quién era Luis Mario Paz Mejía, el colaborador eficaz en el caso Rosenberg. Esta presentación o estos slides están tomados de la presentación que hizo Carlos Castresana el 12 de enero del 2010, cuando develó toda la trama del caso Rosenberg. En ese entonces, Castresana nos decía que Mario Luis Paz Mejía, junto a otros 2 colaboradores eficaces, habían sido los elementos clave para identificar todo el funcionamiento de la estructura criminal, cómo se ejecutó el asesinato, la división de tareas realizadas, la supuesta suma que había recibido de los hermanos Valdés Pais, y eso sirvió también para explicar cómo esa estructura un día antes había ido a reconocer el lugar donde se iba a cometer el crimen. Fue precisamente Paz Mejía quien hizo esa confesión. Y vemos, si podemos pasar una más, que en la página de la CICIG, en el informe del resultado del caso Rosenberg, pues nos aparecía Mario Luis Paz Mejía, condenado por el delito de asociación ilícita, pero se le había otorgado el criterio de oportunidad. ¿Qué es el criterio de oportunidad? Es sencillamente no enfrenta cargos de prisión por toda la colaboración que hizo en la investigación. Pero Mario Luis Paz Mejía estaba en la cárcel por otra razón, porque casualmente él también fue parte de la estructura criminal que asesinó a Khalil Musa. Pasemos una más. También tomado de la página de la CICIG, y lo pueden ver en el recuadro que está en rojo. En agosto del 2011, el Tribunal Primero de Sentencia Penal condenó a un grupo de sicarios, entre los que estaba Mario Luis Paz Mejía. ¿Qué quiere decir esto? Este señor estuvo involucrado en voz de la CICIG en la comisión del delito Rosenberg y del delito Musa. Este señor fue parte o fue uno de los actores claves para armar la trama que develó Carlos Castresana en enero del 2010. Y el hecho que venga este señor y se retracte, y si a eso le aunamos todos los cuestionamientos que surgieron en torno a la tesis del caso Musa, a la tesis del caso Rosenberg, pues pareciera que la credibilidad de aquella historia que presentó Carlos Castresana en enero del 2010 se está viniendo al piso. Y eso, más que nunca, lo que obliga es a pedir que los Valdés Pais enfrenten cuanto antes un juicio, porque solo será en el debate oral en donde un tribunal va a tener la competencia de sopesar todas estas contradicciones y todo esto que hemos visto y determinar si hay responsabilidad o no de los Valdés Pais. Pero que sigan ya durante 3 años en esa especie de purgatorio penal, detenidos sin el derecho de ir a juicio, con todas estas evidencias que están saliendo o que se están cayendo, esa sí es una violación a los derechos humanos. Eso es lo que pedimos todos, un Estado de Derecho, ¿no, licenciado Nogales? Era lo que hablábamos hace tan solo minutos. Exactamente, al final se tienen que dar las garantías para que efectivamente los juicios sean justos. Hay una cuestión que es delicada en este caso, sin embargo, recordamos que a los hermanos Valdés Pais, independientemente del caso de la CICIG, que seguramente se basa en otras cuestiones más allá de las declaraciones de testigos,
a los hermanos Valdés Pais se les trajo de Panamá, si no es correcto. O sea, al final si hubo en algún momento un intento de fuga, naturalmente hay cierta desconfianza, digamos, para con estos reos, y por eso es que precisamente, digamos, no se dan medidas sustitutivas, como por ejemplo el arresto domiciliario, etcétera. Es lamentable, eso sí, para cualquier guatemalteco estar preso tanto tiempo sin enfrentar juicio. No son ellos los únicos. Hay muchísima gente, por ejemplo, en el preventivo de la zona 18 que lleva años esperando un juicio y que está en condiciones incluso menos favorables que los Valdés Pais. Aquí entonces la importancia de la Procuraduría de los Derechos Humanos para protegerlos tanto a ellos, que son reos, por así decirlo, notables, como a todas las personas que están también en la misma situación. Abrimos nuestra discusión a través de las redes sociales, leemos lo que nos dice Carlos Jacinto. Y ahora, ¿qué explicación tiene la CICIG y el Ministerio Público respecto al caso Rosenberg y a los hermanos Valdés Pais? Son las preguntas que nos deja Carlos Jacinto. Rodrigo Coronado nos dice: ¿dónde están todos los aduladores de la CICIG y el Ministerio Público que alabaron la investigación del caso Rosenberg? Federico Fonán nos dice: es inaudito que los que pagamos impuestos, encima extorsiones, mantengamos a los delincuentes, pena de muerte. Este es parte de los temas que hemos venido discutiendo a lo largo del día. De inmediato, en información que nos está llegando en este instante, Helen nos dice: seguramente lo mandó a matar una estructura de poder que quería que no se supiera la verdad del asesinato del señor Musa. El coronel Fer Monroy nos dice: esto está mal, los ilícitos provocan que las estructuras criminales condena y se obstruya. Gabriel Payeres nos dice que le quite la inmunidad a Castresana y a Dalanese. Ellos sí organizaron el crimen. Es parte de lo que hemos discutido y de lo que se está comentando en estos momentos a través de las redes sociales. Como usted puede ver, es en este momento en el cual usted está tuiteando, está pues emitiendo sus comentarios a través de Facebook, y nosotros estamos participando junto a usted. Pero usted es una voz activa de lo que se está viviendo el día de hoy. Sin duda, lo que pasó con Carlos Castresana y la forma en la que sale de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, le restó algún grado de credibilidad a la organización, y luego el trabajo de Francisco Dalanese tampoco ha sido el más exitoso que se pueda tener. Sí, aquí el asunto ha sido más que nada la legitimación por resultados. Vemos que el caso Portillo se le cae a la CICIG, vemos que hay una serie de casos que no necesariamente han demostrado excelencia y objetividad al momento de la investigación, y un caso o dos casos tan polémicos como el caso Musa y el caso Rosenberg, pues resulta que ahora una de las piezas que fue centrales para construir la hipótesis que sustentó aquella conferencia de prensa de Carlos Castresana se está cayendo. Y a eso agreguémosle que las dos personas acusadas de ser los autores intelectuales del proceso llevan 3 años detenidos sin poder enfrentar a juicio. Todo eso, la suma de todas esas variables, contribuye a generar una pésima imagen de una comisión cuya función original era venir a rescatar de las garras de la corrupción el sistema de justicia. Aquí realmente lo que termina ocurriendo es que con todo este proceso, se vuelve más crítica la opinión de la ciudadanía respecto al trabajo de la CICIG, porque no ha dado resultados. No hay un sistema de justicia más fuerte o blindado de los poderes paralelos. Y con tanto cuestionamiento en torno a estos casos de alto impacto, creo que la credibilidad de la CICIG por eso es que está tan baja. Pero los políticos siguen creyendo en ella, Hugo. No necesariamente solo los políticos. Yo creo que hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta acá, y es que la parte más importante del trabajo de la CICIG será en su momento el traslado de capacidades de investigación y de capacidades operativas a las instituciones de justicia en Guatemala. Al final tenemos que recordar también que la CICIG no funciona, es decir, es, digamos, una muleta que está ayudando al sistema de justicia y al aparato de seguridad en Guatemala, pero no puede funcionar, o sea, no le podemos achacar los malos resultados del sistema de justicia únicamente a la CICIG. Tenemos un sistema sumamente deteriorado. Al final es muy difícil establecer las responsabilidades adecuadamente, es decir, el sistema de justicia no funciona sin la CICIG, tampoco funciona con la CICIG, pero al final, en términos netos, en términos absolutos, lo que nos está dejando la CICIG es que primero estamos debatiendo esos temas con mucha mayor intensidad, segundo, se está dotando de capacidades a las instituciones de justicia, particularmente capacidades investigativas al Ministerio Público, se está asesorando en la reforma de algunas leyes, y se ha intervenido en algunos casos de alto impacto
o se han logrado algunos resultados de alto impacto. Tal es el caso, por ejemplo, de la elección de la fiscal general Claudia Paz y Paz. No tendríamos esa fiscal general ahorita si en su momento no se hubiera denunciado la existencia de un fiscal general mafioso que era Conrado Reyes Agastume, que estaba, según los datos presentados por la CICIG, vinculado a una serie de grupos mafiosos y de mafias corporativas. Haciendo eco de lo que usted dice, licenciado Novales, si no funciona con la CICIG y no funciona sin la CICIG, en síntesis no funciona. Vámonos a lo que dicen las redes sociales. Carlos Lowe nos dice: Castresana, Colón, Sandra, Lejos y compañía nos tendrán que decir. ¿Qué tendrán que decir? Juan Francisco Molinero nos dice que Novales no desvíe la discusión de este error de la CICIG en otros temas. Mario Enríquez: existe mucha deficiencia en la justicia y un ministerio público que carece de un sistema de investigación que muestre eficiencia. Vamos a nuestra ronda de conclusiones, Felipe Chicola. Yo quiero concluir con un tuit que me acaba de entrar de José Miguel, no sé si lo podemos ubicar en la pantalla, pero él nos dice: el MP dice tener pruebas contundentes, lo importante es que se celebre el debate. O sea, al final de cuentas, pues lo que estamos haciendo aquí es analizar el proceso que se está dando en torno al caso, pero la responsabilidad de juzgar y de evaluar las pruebas y de analizar si hay responsabilidad penal de parte de los hermanos Valdés Pais es de los tribunales de justicia. Si a ellos se les deniega ese derecho de ir y enfrentar a la justicia, y que sea la justicia la que analice todo esto, que analice desde las hipótesis originales de Castresana hasta todo lo que ha sucedido desde enero del 2010 a la fecha, si ellos no tienen ni siquiera la posibilidad de enfrentar un juicio, ¿cómo podemos hablar de Estado de Derecho? Es imposible esperar que el caso Rosenberg llegue a una conclusión si hoy a los acusados se les está denegando el acceso a la justicia. Licenciado Novales, su conclusión. Sí, en eso no puedo estar en desacuerdo. Al final, lo que merecen los hermanos Valdés Pais es lo mismo que merece cualquier guatemalteco, que es justicia pronta y cumplida. Naturalmente la prueba de fuego va a venir en el momento en que se contrasten las pruebas, que de nuevo no son solo los testigos, sino que había pruebas científicas, había pruebas que no se habían utilizado antes en Guatemala, como el tema de la localización por medio de celulares, etcétera. La prueba de fuego va a ser ese momento del juicio, y al final ahí podremos ver los resultados. No podremos verlos hasta que no se celebre el juicio. Por supuesto, esa es sin duda la gran conclusión, que sea la prueba valorada por un juez competente. Es el momento de terminar esta emisión de Noticieros de Canal Antigua a las 10 p.m. Les recuerdo que seguimos comentando con usted a través de las redes sociales, nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta oficial, @Canal Antigua, nuestra cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua. Siga hablando con Philip Chicola a través de su cuenta personal, @Pechicola, la cuenta personal de Hugo Novales, @HugoNC, mi cuenta personal, @JKSandoval_, y por supuesto lo dejamos en la compañía de No Somos Ángeles y el señor Ariel Amaya. Señor Ariel, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos.